Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde le leemos todos sus pecados y como cada semana estoy con mi querida amiga y colega Dolores Delgado, periodista y analista. ¿Cómo te encuentras, Dolores? Hola Ricardo, buenas tardes, noches, muy bien, emocionada con este capítulo. Sí, un capítulo de vuelta histórico y que de nueva cuenta conlleva hablar tanto de cultura popular, de gobierno, de aparatos espía. En esta ocasión, particularmente una pieza valiosa tanto para la historia como para el esclarecimiento de los hechos en la península de Yucatán correspondientes a uno de los personajes a quienes le debemos la mayor parte del trabajo sindicalista en la península, pero particularmente en Mérida. Es decir, todo lo que hay detrás de la muerte del Charras, este personaje yucateco, Efraín Calderón Lara, quien fuese secuestrado y desaparecido por policías del estado, aparentemente en manos de la familia de Mola o Loret de Mola. Apuntan estos expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, pero para comenzar con la charla, querida Dolores, cuéntanos quién fue el Charras, qué hizo, qué se sabe hasta el momento. Mira, Efraín Calderón Lara, apodado el Charras, como bien dices, nace en Copelchen, Campeche, y fue un estudiante de leyes. Estaba inscrito en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Yucatán y supone, se dice, fue asesinado por la policía de Yucatán por su activismo político y por supuesto donde está involucrado este personaje que acabas de mencionar, Loret de Mola Medis, por supuesto, quien entonces era gobernador de Yucatán. Nada más dando un contexto muy breve del Charras. Calderón asesoró, formó y apoyó sindicatos, principalmente de conductores de autobuses, y del ramo de la construcción independiente, de todos aquellos que estaban afiliados a las autoridades gubernamentales que estaban bajo el control de la CTM, quien en ese entonces estaba liderada, si recordamos, por Fidel Velázquez, y también con el fin de satisfacer algunas demandas laborales. Loret de Mola veía una posible intervención de quien entonces era el alcalde de Mérida, Víctor Cervera Pacheco, y también del presidente de la República Echeverría y de diversas figuras de la política dentro de varios movimientos políticos obreros y estudiantiles en este, donde se incluye, por supuesto, a Efraín Calderón, el Charras, como una maquinación para derribarlo en la gubernatura. Entonces Calderón fue secuestrado a mano armada el 13 de febrero de 1974 y pues al parecer por sus actividades políticos sindicales, lo que origina una revuelta estudiantil. Esto, por supuesto, si vemos también el periodo en el que Loret de Mola, Carlos Loret de Mola Medis, inicia como gobernador en 1970 y termina en 1976, nada más para poner sobre la línea del tiempo. Esto ocurre en 1974. Y Sí, bueno, estamos nada hablando más, de la abuela de Loret. así es, así es. Para Y la pues gente nada, que no sepa, ¿no? Contextualizar la familia. ajá. Sí, un poquito el abuelo, que quien es gobernador, es padre de Rafael Lore de Mola, el escritor y periodista, quien al mismo tiempo tiene un hijo que es Carlos Lore de Mola, que ahora todo el mundo conocemos que sale en pantalla. Bueno, es a su abuelo a quien acusan de estar inmiscuido con la desaparición de Efraín, alias el Charras. Sí, era un paréntesis porque luego es importante hacer la línea del tiempo, querida Dolores. Claro, claro, y Carlos Loret de Mola, nada más para hacer como esta diferencia que mencionas, Carlos Loret de Mola Medis, sí es el abuelo, y Carlos Loret de Mola Álvarez es el periodista que todos conocemos. Entonces, como comentaba, durante su gobierno, pues se enfrenta en varias ocasiones con el presidente Luis Echeverría, con el gobernador de Campeche, Carlos Álvarez, y con el político yucateco, como les mencionó, Víctor Cervera, y el cual años después sería gobernador del estado en dos periodos. Y el asesinato de este activista, de este abogado laboral, líder sindical, Efraín Calderón Lara, el Charras, pues fue imputado finalmente a agentes policiales vinculados al gobernador y por supuesto esto sacude
al gobierno y a los distintos sectores, por qué no mencionarlo, de todo Yucatán. Para eso, Ricardo, me gustaría que pudiéramos abordar, como te mencionaba, hay como ligeros tejidos que hay que empezar a desmenuzar, que hay que empezar a exponerle a la audiencia a partir de estos archivos a los que pudiste tener acceso y que de cierta forma empiezan a atar los cabos de esta noticia. Pues pudimos. Ya te compartí absolutamente todo el contenido de las fichas de la Dirección Federal de Seguridad. Igual a manera de remembranza para nuestra auditoria, la Dirección Federal de Seguridad es este aparato espía que configura el Partido Revolucionario Institucional con fines únicamente de extorsionar o de perseguir a sus opositores políticos, particularmente quienes estuvieran directa o indirectamente en confronta con el gobierno federal, particularmente en este caso que es tan paradigmático, particularmente para las merideñas y los merideños. Se trataba de un núcleo político muy enquistado entre las sombras de lo que conocemos como Península de Yucatán, particularmente en Mérida, una vez que el padre, bueno, el abuelo de Loret de Mola, o el padre de Rafael Loret de Mola, tomara posesión, bueno, en ese contexto del periodo de tiempo, la recapitulación de estos expedientes y el por qué es muy interesante. Por azares del destino, en mi trabajo como periodista, Dolores, me encontré en la vida con un familiar directo del Charras, quien me contaba esta historia tras compartir experiencias respecto a lo ocurrido con la corresponsal de la revista Times y el asesinato del exgobernador de Mérida. En ese contexto me comenta, bueno, tenemos nosotros, digamos, nuestro mártir de los derechos sindicales en Mérida, y es que me presenta el caso de tan complejo de Calderón Lara. En ese mismo contexto también hablamos, es decir, el familiar del Charras y yo, respecto al cómo se había manejado, porque hasta este momento, es decir, para este momento en el que estamos hablando tú y yo, se asumía que el gobierno federal no sabía de los supuestos nexos entre la familia de Loret y la desaparición del Charras, y por lo que podemos ver en estos expedientes que ya se estuvieron proyectando, espero que mientras hable yo y no mientras hables tú, pero esto de la tecnología luego me saca canas verdes porque hacen lo que quieren. Pero bueno, el chiste es que ya debió haber aparecido la primer ficha en lo que estábamos hablando, y en esta ficha particularmente es muy interesante porque lo que se muestra es justo los señalamientos de la sociedad civil y evidentemente de los grupos políticos de entonces, que señalaban directamente a la familia de Loret de Mola como responsable directo de la desaparición de Efraín Calderón Lara, Sales el Charras. Este dato es contundente y abrumador, querida Dolo, porque precisamente hemos pasado tantos años, es decir, imagínate, en 2018 se cumplían 25 años de la desaparición del Charras. Es decir, del el tiempo del acceso a la justicia, el cómo construimos una verdad, porque esto demarcó una realidad sindical de la lucha y la protesta en Mérida durante todos estos años en donde no sabíamos si sí o si no. Bueno, ahora en el expiatorio, su programa favorito, se podrá dar cuenta que efectivamente el gobierno federal tenía contexto absolutamente de todos. No solo eso, ahora mismo, mientras estoy hablando, le voy a compartir a la audiencia. También lo que estamos viendo ahora en pantalla, espero que la tecnología no me juegue en contra, es justo los expedientes que recopilan sobre la familia de Loret de Mola, particularmente aquel que hace referencia a las reuniones con Luis Echeverría, justo que ahora hablabas de esta supuesta confronta. Bueno, tan existía que el aparato espía del PRI mandó a policías federales a investigar lo que pasaba con esto que se llamaba Partido de Acción Nacional en el estado de Yucatán. Una reunión ocurrida el 9 de diciembre del 1981, en donde estos personajes están discutiendo junto con el presidente de la República la participación de otros políticos en la reunión, además de unos señalamientos por configurar, digamos, una especie de confronta desde el partido albiazul al gobierno federal que encabezaba en ese entonces Luis Echeverría. Es decir, estos documentos revelan lo que la ciudadanía en Mérida siempre supo,
que el gobierno federal sabía del involucramiento del gobierno estatal en la desaparición de Efraín Calderón Lara y que, bueno, podemos decir ahora sí clara y abiertamente no hizo nada al respecto en ese contexto. Es importante también señalarle a la audiencia que este caso es particularmente triste. El Charras tenía apenas 25 años cuando fue secuestrado por policías estatales y posteriormente asesinado a manos del poder que representaba en ese entonces, sí, el partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional, este partido de Estado, para quienes hayan tenido el infortunio de vivir en un país con un partido de Estado, pues tenemos este pequeño, esta pequeña esquirla que nos ayuda a guiarnos en cuál es el nivel de involucramiento del gobierno federal en los casos que son de relevancia al interior de la República. Estamos hablando del paradigma judicial de la historia de Mérida, por no contar el asesinato de su exgobernador. En ese contexto podríamos decir que es el asesinato civil más relevante de su década. Y aún así el gobierno federal pues no inició una causa en contra de Loret por el asesinato del Charras, más bien le preocupaba que desde Mérida pudieran levantar un frente en contra del gobierno federal. Y aquí me quisiera Bien. detener tantito, querida Dolores, para que me des tu apreciación. ¿Qué crees que un aparato espía, tú crees que un aparato espía pueda servir verdaderamente para enfrentarse a una realidad o a un contexto en donde un Estado está tratando de emancipar su propio poder y no responder al gobierno federal? ¿Es el aparato espía nos alcanza para esto? Bueno, es que depende de dónde se utilice el aparato espía. Si el aparato espía se está utilizando por el gobierno federal, por supuesto que estás compitiendo contra un monstruo y básicamente todos los esfuerzos terminan estando a la sombra, a las faldas de ideas tan perversas y por supuesto que no da organización y mucho menos cuando son de una manera alterna, cuando no están acompañadas por el gobierno. Y tú mencionabas algo muy importante que decías de que el gobierno federal en primera instancia decía no saber del caso. Es muy difícil que el gobierno federal no se entere de lo que está pasando, si bien no en primera instancia, si bien no como una prioridad el que se le comunique, pero por supuesto que a la larga se va enterando de lo que sucede en los distintos estados y más, pues, por supuesto, cuando es un estado que choca por supuesto, con los intereses de quien en ese entonces era el presidente de la República. Y es interesante que, por ejemplo, un 20 de febrero se realiza el funeral de este personaje y un 14 de marzo el gobernador informa que los culpables del homicidio fueron el director de Seguridad Pública, José Felipe Gamboa Gamboa, el subdirector Carlos Manuel Chan y 5 de sus subalternos. Entonces, cuando mencionamos a estos personajes y decimos que son parte de la Dirección de Seguridad Pública, pues por supuesto que no, uno, sería muy delicado pensar que actúan de una manera autónoma y dos, pues por supuesto se les vincula o se les vinculó a los intereses del entonces gobernador. Y como tú mencionabas bueno, hace rato, en un inicio, pues su muerte ha servido de bandera a diversas agrupaciones políticas y sindicales, principalmente de la izquierda política, que también era una tendencia que se percibía en Efraín Calderón y se han sumado a la historia no solamente su asesinato, sino diversos asesinatos, secuestros y desapariciones que se le atribuyeron a figuras políticas. Y al final esto es lo que hemos estado platicando en los capítulos, Ricardo. Lo delicado que es que no existan penas, que no existan consecuencias para todas estas personas que utilizan aparatos tan sofisticados de espionaje y por supuesto que utilizan el poder para un uso desmedido y por supuesto de represión. Nada más como agregando en cuanto al contexto, es que el Teatro de la Universidad de Yucatán en su momento fue bautizado con el nombre de Efraín Calderón, por supuesto, por pues todos estos diversas agrupaciones que estuvieron, pues obviamente haciendo presión y manifestándose en ese contexto sociopolítico, pero actualmente me parece que se llama Felipe Carrillo Puerto. Entonces, aún con estos esfuerzos, pareciera que no se da una reivindicación a todos esos personajes que buscan darle un norte justo y darle un norte esperanzador, pues al pueblo de México y por supuesto al pueblo de cada estado, ¿no? Justo estaba hablando con Samuel, el familiar del Charras,
sobre Felipe Carrillo Puerto. El asesinato de Felipe Carrillo Puerto es justo el primer paradigma judicial del estado de Mérida. Y bueno, para nuestra querida audiencia bueno, no haya tenido la fortuna de estar en Mérida o no tenga familiares allá o que esté simplemente descontextualizada, el Charras, particularmente Efraín Calderón Lara, fue un joven pasante de derecho, líder de estudiantil, luchador social, oriundo de Yucatán. Su activismo se destacó como asesor jurídico de sindicatos independientes. Su lucha es laborista, por eso es importante. No se entiende el charra, no se entiende la CTM sin el charras, no se entiende el sindicato ferrocarrilero sin el charras, no se entiende el movimiento y el poder que tuvo el movimiento ferrocarrilero en Mérida sin el charras y su participación justo como un encabezador de las causas nobles por los derechos de las personas trabajadoras. Este liderazgo y activismo lo hicieron popular tanto en la península de Yucatán como en el resto del país, pero también afectaron los intereses de sectores muy poderosos, particularmente los sectores políticos y económicos, que es de lo que tratan todos estos expedientes que le estamos desclasificando semana con semana y que usted, audiencia, siéntase en la comodidad de hacernos solicitudes. Queremos que investigues a tal millonario. Recuerden que los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad fueron desclasificados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador por medio de un decreto y que de hecho gran parte de estos documentos no han sido entregados por las Fuerzas Armadas a las instalaciones del Archivo General de la Nación, y es por eso que es tan indispensable que sigamos entendiendo qué fue lo que pasó durante el periodo de la represión o lo que conocemos como periodo de la represión en México y qué es lo que contienen estos expedientes. Son las fichas que le hemos estado mostrando en nuestros programas. El contexto de luchas del Charras se da en el marco del movimiento estudiantil obrero popular y asesinado de un disparo en la cabeza. Algunas fuentes mencionan que fue castrado la madrugada del 14 de febrero de 1974, es decir, un crimen por poco semejante a la violencia que aplican los grupos de la delincuencia organizada ahora que está tan de moda hablar sobre la narcoviolencia en México, ¿no? Bueno, la narcoviolencia en México comienza con el aparato militar. Bueno, respecto al asesinato, fue secuestrado en Mérida el 13 de febrero de 1974, como ya lo dijo Dolores, tras ser torturado y asesinado de este disparo, es que encuentran el cuerpo en un lote baldío en la carretera que va de Mérida a Quintana Roo. Las repercusiones del asesinato oscilaron particularmente entre las exigencias por rendir justicia ante lo que era evidentemente un crimen de Estado, es decir, el Charras fue asesinado a manos de policías encabezados por el abuelo de Carlos Loret de Mola, el periodista que ahora se presenta en Latinos. Y bueno, el gobernador de Yucatán en su momento, el abuelo, Carlos Loret de Mola Méndez, fue señalado por ser el presunto autor intelectual de este crimen. El legado, a pesar del tiempo, seguimos encontrando piezas que nos ayudan a encontrarnos con tanto con la verdad como la paz, querida Dolores. Este es el contexto, esto es por qué es importante seguir hablando de Charras, por qué es importante saber quién es la familia de Carlos Loret de Mola, a quien vemos en estos programas. Y solo a modo de cierre, querida Dolores, ¿qué te parece esta cosa curiosa, ¿no? De los gobernadores que luego tienen medios de comunicación? Porque tanto como Carlos como Rafael, es decir, el hijo y nieto de este gobernador señalado por presuntamente participar en el asesinato del Charras, pues se van a la gran pantalla, ¿no? Muchas veces desde sus propios recursos, otras veces en plataformas multinacionales, pero esta parte de lo que en análisis empresarial se conoce como la puerta giratoria, pero en los medios de comunicación, ¿cuántas veces no vemos funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos en la nómina de los medios de comunicación? ¿Y qué repercusiones puede tener para el país que esta sea una práctica común, querida Dolores? Bueno, es que también cuántos mexicanos y cuántas mexicanas no recurren a los medios de comunicación tal vez convencionales, a los más populares, para informarse. La verdad es que esto es parte de la responsabilidad que tiene el periodismo, que tiene los medios de comunicación, que por supuesto lo que están buscando es informar y en ocasiones pareciera que están desinformando o que están trazando una línea editorial a conveniencia. Entonces, por supuesto, esto está manipulado. Fíjate que mientras hablabas, yo no dejaba de pensar hasta dónde hemos llegado cuando hay una libertad de expresión que yo sí noto.
a pesar de que hay cosas por mejorar por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum actualmente, pero yo sí he notado que hay una libertad donde las personas pueden expresarse y no son asesinadas por hacerlo. No hay una censura donde existe la tortura. Y me parece que ha sido un camino que vale la pena también reconocer, que ha sido un camino que también sigue, es necesario que se siga trazando, que se siga mejorando, pero qué diferencia el poder tener el día de hoy tú y yo un programa, por cierto, un abrazo a Jesús también que nos está dando el espacio, pero que podamos tener tú y yo un programa donde podemos exponer este tipo de información y tenemos la seguridad que no vamos a tener una repercusión de nuestra vida. Qué importancia la gente que sale a las calles a manifestarse y no tiene signos de tortura o no regresa a su casa con signos de tortura, al menos en ciertas cuestiones. No entiendo que se ha salido de las manos algunas manifestaciones, por supuesto es que hay temas a mejorar, pero cómo ha cambiado, por supuesto, el gobierno, un gobierno que da la libertad y que no existe una represión por básicamente expresarse. Entonces, yo cierro con eso. Me parece que el que se haya tocado este tema, pues debe ser una reivindicación para los familiares. Qué dicha que pudiste tener esta conversación con el familiar de Efraín Calderón, alias El Charras, y por supuesto, pues qué dicha debe ser para todas aquellas familias que perdieron a sus familiares en la lucha de un México más justo, de un México independiente que abraza distintas luchas desde distintas aristas. Entonces, pues por supuesto que yo me voy con una sensación de que no estamos donde hace varios años, que no es un gobierno que reprime y que por supuesto terminamos con una seguridad de poder decir las cosas sin el miedo de que repercuta en nuestra vida y que por supuesto tenga una consecuencia negativa. Sí, me parece muy potente lo que acabas de decir, me diste escalofríos. Hace 30 años todavía podría ser merecedor o merecedora de un tiro de gracia si te enfrentabas en una manifestación pública contra el gobierno. Es así de grave lo que estamos contando y es así de complejo y creo que esto es lo que justo nos lleva a veces a no tener una medición justa, al no haber crecido en esos contextos, al no haber desarrollado nuestras profesiones en estos contextos de alta represión o de persecución política. Claro. Creo que de alguna manera nos lleva a lugares extraños de no ser justos con la historia y yo comparto esta opinión contigo, querida Dolores. México ha avanzado en términos de acceso a la información y libertad de expresión, indiscutiblemente, con todo y sus retos. Estamos ya cerrando el auditorio. Yo soy Ricardo Valderas, estamos con mi querida Dolores Delgado. Un abrazo y despídete de nuestra audiencia, por favor, ya que se nos está acabando el tiempo. No, abrazo, le seguimos leyendo, por favor déjenos sus comentarios, compartan si así lo desean y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ahí lo tiene, como cada semana, es su espacio favorito, el expiatorio, donde le leemos sus pecados. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera es Dolores Delgado. Hasta la próxima. Bien.